Bien, buenas noches, estimados colegas. Gracias por estar en esta oportunidad acompañándonos en esta actividad académica. Estamos iniciando el mes de mayo con nuestras actividades académicas en Yachay. Y en esta oportunidad tengo el gusto de poder presentar a la doctora Marinelli Roca Cela, ya conocida por ustedes, que nos ha dado algunas otras conferencias, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a revisar un tema que nos han pedido bastante. Ustedes llenan cada vez que entran a estas actividades un formulario con algunas solicitudes de posibles temas, y uno de los más recurrentes, bueno, entre otros, es la psicooncología. Entonces, vamos a hablar, bueno, Marinelli nos va a hablar ahora acerca del paciente oncológico, el paciente con problemas oncológicos y su relación con psiquiatría de enlace, que es el paciente oncológico en el hospital general. Bueno, la doctora Marinelli Roca, para quienes no la conozcan, es médico residente de tercer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente está haciendo su formación en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, y además también está cursando cursos de análisis transaccional en su orientación psicoterapéutica. Bien, Marinelli, entonces te dejamos el uso del micrófono, y colegas, ustedes pueden ir dejando sus preguntas al finalizar la presentación en la cajita del chat. Gracias, Marinelli, te escuchamos. Ya está prendido, sí. ¿Qué tal con todos? Buenas noches. Gracias por asistir a este webinar de Yachay Pro. Me indica, doctor, si se ven las diapositivas y si se me escucha de Sí, manera clara. se ve y se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, agradecer nuevamente por la acogida de este webinar. Estamos iniciando las actividades de mayo de Yachay Pro y queríamos tocar justamente un tema importante, como mencionaba el doctor Huarcaya, que ha sido solicitado, que es la parte de psicooncología, una visión desde lo que es la psiquiatría de enlace. Mi nombre es Marinelli Roca. Yo soy residente de tercer año de la especialidad de psiquiatría por la Universidad de San Marcos, la cual estoy cursando en el Hospital Guillermo Almenara. Entonces vamos a empezar como una breve definición de lo que sucede con un paciente con cáncer. Sabemos que pueden tener efectos adversos a nivel fisiológico, pero también psicológico, ¿no? El dolor físico, la presencia de algunos síntomas psiquiátricos como depresión, ansiedad, trastornos de adaptación, pueden contribuir en estos pacientes a que tengan peores resultados en cuanto a su manejo, estancias hospitalarias mayores, más prolongadas y también mayores tasas de mortalidad. Es importante entonces comprender que debe haber una relación que apunte a qué mecanismos comparten estos pacientes con respecto a su enfermedad y también a los síntomas psiquiátricos. Sabemos ya por los estudios novedosos, ¿no?, que el estrés crónico, la inflamación también va a alterar la actividad de nuestros neurotransmisores. Entonces, todos estos cambios pueden empeorar tanto los síntomas físicos como también el dolor o la angustia que estos pacientes pueden presentar. En cuanto a los trastornos psiquiátricos en pacientes oncológicos, vamos a ver que es importante saber que existe una relación entre lo que es la incidencia del cáncer y eventos vitales adversos. Hay algunos estudios en los que comentan que el hecho de tener experiencias adversas en la infancia y desarrollar en la adultez estilos de vida no saludables justamente aumentan la tasa de incidencia del cáncer en pacientes adultos. Además, también es importante saber que hay una relación con la depresión o con la ansiedad, pero es un poco más débil en comparación con lo anterior que les menciono. Sin embargo, sí hay resultados que relacionan la presencia de ansiedad y depresión con tasas mayores de mortalidad en estos pacientes. Y de esto un claro ejemplo es que la mayoría de interconsultas que vemos en los pacientes de psiquiatría de enlace, por ejemplo, en el Hospital Almenara, muchos de ellas son justamente pacientes con cáncer, con trastornos depresivos o también trastornos de adaptación o de ansiedad, ¿no? Cuyo pronóstico pues se ve mermado justamente por la presencia de estas comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Ahora, no todos los pacientes con cáncer van a desarrollar necesariamente síntomas psiquiátricos graves, ¿no? La capacidad de una persona para afrontar la enfermedad va a depender de varios factores, ¿no? Desde qué tipo de diagnóstico es el que tiene, qué tipo de cáncer, por ejemplo, qué tipo también de tratamiento se le va a dar, en qué etapa de la enfermedad es diagnosticada la persona y también algunos factores sociales o psicológicos. Por ejemplo, si el paciente tenía ya un nivel previo de saber adaptarse a los cambios, a las dificultades,
le va a ser un poco más fácil tal vez afrontar también el diagnóstico oncológico, ¿no? Además también qué tanto amenaza o qué tanto va a cambiar su estilo de vida, qué tanto dificulta al paciente a seguir atendiendo sus tareas, sus objetivos personales, etcétera, ¿no? También importa mucho lo que es la actitud cultural, espiritual, también la parte religiosa, en algunos pacientes es fundamental, y el apoyo emocional que puedan también recibir de parte de la familia. Entonces empezamos con el primer síntoma de justamente que se puede dar en pacientes con cáncer. Uno de los más comunes es la depresión, como les mencionaba, ¿no? Y hablamos en todo caso en pacientes oncológicos de un síndrome del espectro depresivo, ¿no? Que justamente va a ser parte ya sea del ajuste de la persona ante este nuevo diagnóstico, o también puede darse como consecuencia, ¿no? Como consecuencia de la inflamación que se genera en la parte oncológica o incluso del tratamiento que puede recibir, ¿no? De radioterapia, quimioterapia, etcétera. Entonces se ha visto que hay una tasa 3 veces mayor en la población oncológica con respecto a la población general. Y los diagnósticos no solamente son trastornos depresivos leves, sino que pueden llegar a ser trastorno depresivo mayor en un espectro que va entre este y la distimia, por ejemplo, ¿no? También es importante saber que dentro de los síntomas o dentro de las alteraciones que pueden tener estos pacientes, uno de ellos es la desmoralización, ¿no? Que está relacionada justamente con la desesperanza, con la sensación de que está indefenso, de que hay una pérdida del propósito de la vida, y puede ser bastante frecuente, llegando incluso a un 20% de los pacientes con cáncer, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que hacen que estas personas tal vez desarrollen más síntomas depresivos? Que tal vez sean solteros, que no tengan un empleo estable o incluso estén sin este empleo, que tengan síntomas ya previos o mal controlados de ansiedad o depresión como antecedentes, ¿no? Ahora es importante, si tenemos un paciente, por ejemplo, hospitalizado, que está en la emergencia y que aparentemente está pues hipoactivo, poco colaborador, poco comunicativo, que descartemos de todas maneras por el hecho de que el cáncer pues afecta muchas áreas de nuestro organismo, que pudiera ser tal vez un delirio en hipoactivo. Es importante hacer ese diagnóstico diferencial. También trabajar la parte del dolor, porque un dolor mal controlado definitivamente va a afectar el día a día de la persona. Además, también otros síntomas producto del mismo cáncer o también de los tratamientos, que pueden ser la anorexia, la fatiga, que también pueden estar presentes y que podrían estar asociados con síntomas depresivos, ¿no? También es importante saber que hay algunos pacientes, por ejemplo, que tienen cierta dificultad para distinguir los síntomas de la depresión, porque pueden pensar que solamente es producto de la quimioterapia o del cansancio que les da asistir a sus citas, etcétera, ¿no? Entonces, el poco acceso a los servicios de salud en estos pacientes y además también a veces la vergüenza para informar de sus síntomas hacen que haya más repercusión negativa en su pronóstico, ¿no? Y algo que también es importante mencionar es que el suicidio y el deseo de una muerte acelerada también es un término que se ha ido estudiando en lo que son pacientes oncológicos, ¿no? Sobre todo en la parte del deseo de muerte acelerada, ¿no? Que justamente se presenta con un riesgo relativo bastante alto, hasta 12,6 en la primera semana del diagnóstico y desciende hasta el 3,1 en el primer año del diagnóstico, ¿no? Los factores de riesgo para que un paciente pueda tener este deseo de muerte acelerada e incluso algún intento de suicidio son un cáncer de mal pronóstico a la cabeza, los cánceres que son de la vía gastrointestinal, el cáncer hepatobiliar, de pulmón y también de cabeza y cuello. Otros factores relacionados con esto es el no tener apoyo de parte familiar, la parte social, no ser asiduo a alguna religión, carecer también de un sentido de utilidad y la presencia de mayores síntomas físicos como dolor o dificultad para movilizarse o hacer sus actividades, ¿no? Entonces, en estos casos los pacientes son muy reactivos, no ven otra salida y vamos a ver que hay estos síntomas de depresión, desesperanza y también se asocian con lo que es un malestar físico, ¿no? Aquí entonces les pongo justamente una tabla de qué factores de riesgo
están relacionados justamente a que haya depresión en cáncer, ¿no? Por ejemplo, puede haber que haya una historia familiar de depresión, que también sean pacientes jóvenes, ¿no? Con algún tipo de cáncer agresivo o con poca expectativa de vida. Y lo que es relacionado, como les decía aquí, voy a colocar el puntero, lo que es relacionado específicamente con el tipo de cáncer, ¿no? ¿En qué estado está? Si hay alguna relación con síntomas tipo fatiga, dolor, náuseas, en dónde está ubicado el cáncer, los factores inflamatorios, etcétera. Pero si bien la parte biológica es importante, la parte psicológica y social también es fundamental en estos pacientes, ¿no? Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, un apego seguro, una buena relación familiar, de un adecuado mecanismo para afrontar, garantiza en todo caso que un paciente pueda tener mejor pronóstico. Entonces, en cuanto al manejo, vamos a ver que esta es una guía de la ESMO, que es la Sociedad Europea de Medicina Oncológica, que tiene algunos esquemas bastante interesantes, que luego lo podemos compartir en el grupo, ¿no? Donde ponen algoritmos justamente para poder manejar estos síntomas psiquiátricos en pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, lo que ellos recomiendan justamente es que si tenemos síntomas o pacientes oncológicos, mejor dicho, hagamos de rutina ciertos screening, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, lo que es el PHQ 9, por ejemplo, en lo que es pacientes con depresión, y el GAT7, que es en pacientes con ansiedad, que lo vamos a ver después. Entonces, dependiendo de cómo sale el score, si los síntomas están ausentes o son leves, moderados o severos, se hace un manejo solamente psicológico o una referencia ya al especialista de salud mental, en este caso la parte de psiquiatría, ¿no? Entonces, como primera línea, lo que van a colocar ellos es la psicoterapia, que son tratamientos a corto plazo para pacientes que están en etapa temprana, ¿no? Hay algunas modalidades, como por ejemplo la parte del TCC, que tiene bastante evidencia en varias enfermedades, ¿no? Pero también lo pueden combinar con psicoterapia breve y también psicoeducación a lo que es la familia, ¿no? Y en segundo lugar están los psicofármacos, que sí se pueden dar en caso ya los pacientes tengan un estadio moderado a severo según la puntuación. Los fármacos más seguros y que tienen mejor perfil en todo caso en estos pacientes y menores efectos secundarios son justamente los inhibidores selectivos de la captación de serotonina, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, priorizan a que se puede dar, hay que tener cuidado de todas maneras. A veces hay exceso de uso de antidepresivos para cosas leves y a veces también no se le dan dosis adecuadas cuando un paciente tiene un trastorno depresivo mayor, ¿no? Entonces se ha visto, por ejemplo, que en pacientes con cáncer de mama, como vi una pregunta que enviaron en el formulario, ¿no? Se ha visto que es muy favorable el uso de paroxetina, ¿no? Porque no tiene un efecto negativo en pacientes con cáncer de mama porque no interactúa con el metabolito del tamoxifeno, ¿no? También es importante saber que si hay pacientes que tal vez tienen una expectativa mayor de 2 o 3 meses, se le puede dar ir solamente, pero también en esta guía recomiendan que podríamos usar estimulantes, por ejemplo, para pacientes terminales que están con síntomas depresivos bastante severos, muy hipoactivos, con mucha hipoergia, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ellos, por ejemplo, se ha visto que una combinación podría ser mirtazapina con metilfenidato a baja dosis, como para poder ayudarlos a que mejoren en sus síntomas depresivos, ¿no? También hay estudios novedosos sobre lo que es el uso de psicodélicos, por ejemplo, la psilocibina o la ketamina, pero eso todavía sigue en investigación. Entonces, les vuelvo a repetir, los SIRS son los más seguros. Si hablamos de cáncer de mama, por ejemplo, que es algo muy frecuente en nuestro país, en la población femenina, paroxetina es una excelente opción. Y en pacientes terminales con síntomas muy graves, sí se puede recomendar el uso de estimulantes a bajas dosis. Quisiera ocultar esto. Ay, disculpen un momentito. Ya, listo. Entonces, para continuar con esta parte, justamente acá hay una guía que quería mostrarles, que es reciente, del 2023, realizada justamente por el INEM.
y es una guía de práctica clínica para manejo de pacientes con depresión moderada o grave, justamente en pacientes oncológicos adultos, ¿no? Entonces, en ellos, por ejemplo, lo que hacen es una escala, aplican una escala hospitalaria de lo que es ansiedad y depresión, y esta guía es justamente, como les menciono, para los puntajes moderados o graves, ¿no? Entonces, algunas preguntas importantes que la guía refiere son, por ejemplo, si hay esta evaluación psicométrica y clínica, cuál sería más efectiva en todo caso, ¿no? Entonces, lo que ellos recomiendan es que haya la evaluación tanto clínica como también psicométrica, la evidencia es a favor, pero con una evidencia muy baja, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando aplicamos escalas hay que evaluar también los factores asociados, ¿no? Por ejemplo, si hay mucho dolor, si hay algún evento adverso al tratamiento, o también la persona tal vez tiene una baja escolaridad. Entonces, eso hace que tal vez las evaluaciones psicométricas pierdan un poco su validez, ¿no? Además, también se preguntan ellos en cuanto a los tipos de escalas, si podemos usar un inventario de Beck, un inventario de HATS, que es la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, y ellos concluyen que el inventario de Beck es más adecuado que la escala hospitalaria, pero nuevamente la evidencia es muy baja, ¿no? Entonces, lo que concluyen y recomiendan es que podamos priorizar y extender esta evaluación en pacientes con cáncer avanzado para descartar el trastorno depresivo mayor. En cuanto al tratamiento, también hacen ellos modificaciones, por ejemplo, o recomendaciones, ¿no? Comparan lo que es citalopram, que tengo entendido el INEN sí lo tiene, a diferencia de nosotros en salud, por ejemplo, frente a lo que es sertralina o fluoxetina, pero con respecto a la presencia de efectos secundarios, ¿no? Y citalopram termina siendo más recomendable que estos SIRS, pero la certeza sigue siendo baja. Ellos recomiendan iniciar en todo caso con 5 a 10 miligramos, ¿no? Al comienzo y luego ir prolongando la dosis hasta llegar a 10 o 20 miligramos al día, ¿no? Y si es que hubiera pacientes, por ejemplo, que no mejoran del todo con los antidepresivos, con los SIRS, se podría agregar o potenciar con un otro fármaco, como alguna vez lo hemos visto en los cursos de resistencia, por ejemplo, de depresión resistente. Ellos dicen sí, se puede agregar antipsicóticos y el antipsicótico que más recomiendan es la quetiapina de 25 miligramos en la noche, ¿no? Por ejemplo, y podemos llegar hasta 50 o a 100 miligramos en la noche para potenciar el efecto del antidepresivo, ¿no? También además recomiendan lo que es el uso de la desvenlafaxina en pacientes que también usan o tienen, perdón, cáncer de mama, ¿no? La dosis que recomiendan de desvenlafaxina es de 50 miligramos y podemos llegar a 50 o a 100 al día. Y en pacientes que tienen síntomas depresivos, pero además tienen dolor neuropático, un medicamento recomendado es la duloxetina, ¿no? Se puede iniciar con 30 miligramos y progresar hasta 60 como máximo, ¿no? Además, también algo que es importante en estos pacientes es la parte psicoterapéutica, como veníamos hablando, es la primera línea incluso, ¿no? Entonces, ellos recomiendan la parte de psicoterapia más otras estrategias como por ejemplo mindfulness, que tiene un nivel de evidencia moderado. Entonces vamos a pasar al otro síntoma, al otro gran síndrome que es la ansiedad, justamente también en pacientes oncológicos. Sí, y vamos a ver que la ansiedad muchas veces puede ser una respuesta normal ante una amenaza, ante la incertidumbre y ante esta pérdida de control, de no saber qué puede pasar, ¿no? El hecho justamente de que hay un diagnóstico oncológico, de que haya tal vez la amenaza de deformidad, ya sea porque el tumor crece o porque van a sufrir una cirugía en la que van a tener que amputar cierta parte del cuerpo, por ejemplo, ¿no? El dolor que pueden sentir estos pacientes, el miedo al abandono, la muerte, puede incrementar y puede hacer que esta ansiedad pues sea patológica, ¿no? Entonces, al momento del diagnóstico, muchos pacientes pueden estar ansiosos, irritables, ¿no? Y hay un término que se ve en la literatura que es este miedo a la recurrencia del cáncer, ¿no? Que se ha visto que es más prevalente en los pacientes que sobreviven al cáncer, ¿no? Que pasan más de 2 años sin la presencia de este,
en ellos se ha visto que pueden desarrollar más síntomas de ansiedad, ¿no? Imagínense, se recuperan del cáncer, pero igual el temor puede ser tan grande que pueden desarrollar síntomas de ansiedad. Además, también como hablamos de un espectro, igual que en la depresión, hay otros síntomas como lo es la fobia específica, ¿no? También el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizado, que son los más frecuentes, ¿no? Y dentro de la fobia específica, por ejemplo, hay una particular que es la relacionada a la atención médica, ¿no? Son estos pacientes que tienen mucha dificultad para acudir a sus citas, acudir a sus controles, a recibir tratamiento, se niegan a hacerlo, desarrollan síntomas de ansiedad justamente relacionados a los días que le toca asistir a la consulta o al tratamiento de quimioterapia, etcétera, ¿no? Y justamente por el compromiso que dan esta sintomatología en esta persona, da como resultado una pobre adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces también eso es importante evaluarlo y también evaluar al cuidador, ¿no? Porque puede que la persona no esté aparentemente tan afectada, pero el cuidador nos puede describir algunas conductas o síntomas que el paciente puede presentar en casa. Esta es nuevamente la guía ESMO, pero ya de la parte de ansiedad. Igual también ellos recomiendan que en nuestros pacientes oncológicos hagamos como uso de screening la aplicación de ciertos scores. En el caso de la ansiedad está a la cabeza el GAT-7 para ver si hay o no presencia de síntomas y si los hubiera, en qué grado están, ¿no? Leve, moderado, severo. Nuevamente, si son leves, el primer punto a tratar es el manejo psicoterapéutico, ¿no? Y si ya fueran moderados o severos, aparte de hacer la referencia, hay que hacer un cuidado integral, ¿no? Psicoterapia, también uso de medicamentos si fuera necesario y otras también manejos. En cuanto a la psicoterapia, lo que ellos comentaban justamente es un tipo de TCC más contemporánea, mencionan ellos, ¿no? Donde ayudan a la persona a cambiar esa forma que tienen de relacionarse con sus experiencias internas, ¿no? Entonces se centran mucho en lo que es la parte cognitiva y la metacognitiva, justamente en pacientes que tienen este miedo a la recurrencia de la enfermedad, ¿no? Entonces también hay lo que es la terapia basada en atención plena, la TCC actual o contemporánea, que es la que les menciono, y la terapia de apoyo. Y en cuanto a psicofármacos, hay ciertos datos limitados respecto a los ansiolíticos que en un adulto sin cáncer podríamos darlo, tal vez al inicio del manejo, ¿no? Sin embargo, sí se ha visto que pueden ser usados los ansiolíticos para prevenir y tratar las náuseas, ¿ya? Y entre ellos recomiendan, por ejemplo, lo que es el Lorazepam, ¿ok? También recomiendan antipsicóticos para el manejo de estos síntomas, como son la olanzapina. Hay varias revisiones de que la olanzapina puede ayudar con el manejo también de las náuseas y se puede agregar en dosis muy pequeñas durante la noche, ¿no? Y lo que también sugiere en esta guía es que hay que preferir el uso de antidepresivos por encima de las benzodiazepinas. Eso sí es muy similar a lo que es un paciente con ansiedad sin cáncer, ¿no? Sabemos que la primera línea de tratamiento son los antidepresivos y las benzodiazepinas en todo caso son como un apoyo según la intensidad de los síntomas. Ok, para seguir avanzando entonces, vemos la parte de insomnio, que también muchos pacientes pueden acudir con esta sintomatología a la consulta o también incluso a la emergencia. En cuanto al insomnio, justamente el hecho de tener la actividad mental o fisiológica bastante relacionada o hiperactivada por el estrés puede contribuir no solamente a que aparezca el insomnio, sino también a que se mantenga en el tiempo, ¿no? Y repercute obviamente en la calidad de vida del paciente. Además, también hablamos de lo que es la carga alostática, que haya tantos factores relacionados, el tipo de cáncer, el hecho de recibir terapias, las citas que tal vez se dilatan, el cambio a nivel del trabajo, la economía, etcétera, todo ello hace que sea como un círculo vicioso, ¿no? El insomnio puede desencadenar también estrés y una desregulación emocional con síntomas como irritabilidad, depresión, angustia, y estos a su vez pueden prolongar y mantener el insomnio, ¿no? Entonces, es algo que está bastante relacionado con los síntomas que nuestros pacientes puedan presentar, ¿no? Entonces, sí he visto, por ejemplo, que en la parte neurobiológica, de fisiopatología, el hecho de presentar insomnio, de no descansar adecuadamente, se va a asociar también con una disminución de las células tipo T, un aumento de marcadores proinflamatorios como el PCR, la interleuquina 6,
y puede contribuir a mantener este estado de inflamación crónica y por lo tanto puede desarrollar también el paciente depresión, ¿no? A lo largo de las semanas o meses que está con esta inflamación crónica, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo manejar el tema del insomnio justamente? Hay ciertas escalas como el ISI, que es el índice de gravedad del insomnio, y el PSQI, que es el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, ¿no? Son escalas que se recomiendan en este artículo, que también es parte de la guía ESMO, justamente para evaluar la falta de sueño en los pacientes y cómo esto afecta su funcionamiento, ¿ok? ¿Qué intervenciones ellos recomiendan o sugieren? A la cabeza, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, ¿no? Es bastante recomendada. Y si en caso hubiera dolor, por ejemplo, que se activa más en las noches o con ciertas posturas, recomiendan tratarlo, manejarlo adecuadamente. También se puede usar hipnóticos, sí, pero recomiendan usarlo por corto tiempo, entre 2 a 3 semanas, porque además pueden también estar relacionados o interferir en cuanto a su metabolismo con algunos agentes quimioterapéuticos, ¿no? Entonces, cuando se ha hecho estudios, por ejemplo, versus placebo, se ha visto que el triazolán y la esopiclona sí son opciones recomendadas, ¿no? En cuanto al solpidem, que por ejemplo tenemos aquí en el país, el efecto es bastante parecido a lo que es la melatonina, ¿ya? Pero con respecto a la melatonina es importante saber que a largo plazo en estos pacientes puede causar efectos adversos, mareos, dolor de cabeza, náuseas, incluso somnolencia durante el día. Entonces en esta guía recomiendan que debe usarse 2 miligramos en la noche por un máximo de 10 semanas. A continuación, para seguir avanzando, vamos a ver lo que es la fatiga. Y está la fatiga justamente relacionada con lo que es el cáncer, como lo mencionaba en estos diagnósticos diferenciales de la depresión al inicio, ¿no? Entonces, la fatiga justamente definida como esa sensación persistente, subjetiva obviamente, pero a la vez angustiante, de un cansancio prolongado, un agotamiento físico, agotamiento emocional, cognitivo, ya sea relacionado con el diagnóstico per se del cáncer o con el tratamiento que pueden recibir estos pacientes, ¿no? Se da más que nada en etapas avanzadas, es un síntoma debilitante, ¿no? Crónico, progresivo, que no se va a aliviar con un descanso, a diferencia de lo que es una fatiga normal, ¿no? Entonces, es también importante saber que hay una falta de criterios diagnósticos consensuados, hay muchas escalas para definir fatiga, pero no hay como que un concepto estandarizado, ¿no? Los estudios son muy heterogéneos, ya sea en el tipo de población, en el grado de la fatiga, si es leve, moderada, grave, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se recomienda en este artículo, por ejemplo, es la actividad física, el ejercicio, pero supervisado, obviamente, y según la condición y la enfermedad de fondo que pueda tener este paciente, en un promedio de 3 meses, 12 semanas, sobre todo en tumores sólidos, por ejemplo, que están con tratamiento curativo, ¿no? Como lo es el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Y también dar un enfoque cognitivo-conductual y de psicoeducación, ¿no? Se ha visto en las ciertas revisiones sistemáticas que hay resultados significativos, aunque los estudios son muy heterogéneos como para recomendarlos al momento de hacer un metaanálisis, ¿no? Entonces, como que hay cierta evidencia, pero no es tan certera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además, también recomiendan de que si hay dolor, como les mencionaba, o hay anemia, hay que manejarlo, porque estas comorbilidades empeoran la fatiga en los pacientes oncológicos, ¿no? Y se ha visto que puede haber un cierto beneficio moderado y significativo para el uso del metilfenidato, ¿no? Eso sí, mucho cuidado en pacientes avanzados, porque como les repetía, puede dar náuseas, insomnio, ansiedad o incluso anorexia, ¿no? El modafinilo, por otro lado, no ha demostrado que tenga un beneficio para las poblaciones oncológicas de los estudios que se han revisado, pero sí puede para un subgrupo pequeño de fatiga severa, ¿no? Donde se ha visto que hay una mejoría significativa, pero pequeña, al usar modafinil en pacientes con fatiga severa. Por eso es que se recomienda un poco más el metilfenidato, que puede ser usado en grupos ya sea de fatiga leve, moderada o severa. El siguiente síntoma importante, bueno, en realidad es un síndrome, es la parte del delirium, ¿no?
también un diagnóstico diferencial de lo que es el trastorno depresivo, ¿no? El delirio en realidad es una de las comorbilidades o síndromes que más podemos ver en pacientes que están comprometidos por estas enfermedades oncológicas, por ejemplo, en la emergencia, al momento de ver interconsultas, ¿no? La prevalencia es variable, puede llegar entre 30 al 50% en pacientes que ingresan al hospital y en pacientes terminales puede llegar incluso hasta el 85%, ¿no? Es bastante alto en realidad, ¿no? ¿Y qué factores de riesgo justamente em, pueden promover que aparezca el delirio en estos pacientes oncológicos? Bueno, la edad avanzada, el hecho de que haya un trastorno neurocognitivo persistente o también el estado de desnutrición, de cachexia que podemos ver en muchos pacientes, ¿no? Además, también algunos factores precipitantes que pueden hacer que aparezca más tempranamente o más rápido el delirio, es si hay una enfermedad intracraneal, si el paciente está infectado o tiene alguna alteración metabólica concomitante a su diagnóstico oncológico. Entonces, es importante justamente hacer una detección temprana, prevenir incluso el delirium, promoviendo que el paciente se nutra de la mejor manera posible, esté hidratado, se promueva también su movilidad. No es adecuado un paciente pues con sujeción mecánica prolongada, solamente en la cama, ¿no? del hospital. Y además que se mantengan ciertos estímulos como de visión, audición, que se establezca y mejore el ciclo de sueño y vigilia en estos pacientes y haya una orientación regular en cuanto al tiempo, el espacio, ¿no? Ya sea por el personal o también por la familia, ¿no? En estos casos, como les mencionaba, es importante hacer el descarte y no confundirlo con lo que es depresión, por ejemplo, si es que hablamos de un delirio en hipoactivo, ¿no? También recomiendan el control del dolor en estos pacientes y generar una función óptima de lo que es el ritmo evacuatorio, tanto la micción como también la parte defecatoria, ¿no? El manejo también de la hipoxia en algunos pacientes que tienen tumores, por ejemplo, pulmonares, ¿no? Y lo que es el dolor también, ¿no? Aunque si damos opioides en estos pacientes para manejar el dolor, tienen más riesgo tal vez de hacer el delirium, ¿no? ¿Qué es lo que colocamos acá? ¿No? Cuidado con los opioides y obviamente no uso de benzodiazepinas, ¿no? Si usamos algún fármaco para manejar ello, se recomienda tal vez antipsicóticos tipo haloperidol o atípicos como la quetiapina y la risperidona. Y ya para ir finalizando, en cuanto a lo que es el deterioro cognitivo, ¿no? Vamos a ver que también es algo importante, ¿no? Que antes tal vez no se conversaba mucho, pero sin embargo ahora ya hay muchos artículos, incluso cuando ustedes revisan la literatura, se habla del quimio cerebro o quimio niebla, ¿no? ¿Y qué es el deterioro cognitivo justamente en estos pacientes oncológicos? Vamos a ver que se da cuando hay una disminución del rendimiento en la función cognitiva, ya sea relacionado con el aprendizaje, con la atención, la memoria, las funciones ejecutivas o también la velocidad de procesamiento. Y puede ser poco prevalente, 17%, y puede llegar hasta un 80% de pacientes, ¿no? También se va a relacionar con la terapia inmunológica y endocrina, ¿no? Y algo que es importante conocer es que en pacientes con cáncer de mama, que además tienen quimioterapia, este deterioro cognitivo se puede dar en la tercera parte de ellos, en un 33%, ¿no? Entonces, puede llegar a ser bastante frecuente y es importante diagnosticarlos nosotros que estamos en el área de salud mental, ¿no? Como psiquiatras o psicólogos, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico en realidad no es tan complicado, se puede hacer pruebas neuropsicológicas como la prueba del aprendizaje verbal de Hopkins, también la prueba de asociación de palabras, trazado de senteros. Hablan de que la prueba de Montreal, la de MoCA, no es muy sensible, y sin embargo es una de las que más usamos a veces en deterioro cognitivo, pero en estos pacientes no es muy sensible, ¿no? También se ha visto que se puede hacer uso de neuroimágenes, por ejemplo, lo que es el PET scan, donde se va a ver un hipometabolismo a nivel frontal, ¿no? Pero no todos los hospitales tienen pues la posibilidad de hacer ese tipo de exámenes, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, qué factores están relacionados justamente con la alteración, como les mencionaba, ¿no? El hecho de que haya ciertos factores genéticos de riesgo, que haya alteraciones, por ejemplo, a nivel de lo que es la dopamina o haya una alteración en el desarrollo de lo que es la plasticidad neuronal, la neuroregeneración,
termina afectando justamente áreas como el hipocampo, asociado a la presencia de lo que es neuroinflamación, ¿no? Se ha visto, se están estudiando algunos biomarcadores, tanto genéticos como también moleculares o de imágenes que pudieran pronosticarnos si un paciente va a tener o está empezando ya un deterioro cognitivo. Sin embargo, obviamente todavía siguen estudios y son tecnologías un poco más avanzadas, ¿no? Entonces, es importante saber de todas maneras que hay ciertos efectos cognitivos, pero que tienen factores de riesgo genéticos y mecanismos asociados, ¿ok? Y acá hay algunos mecanismos justamente que se han ido evaluando que pudieran estar relacionados a lo que es deterioro cognitivo, sobre todo en pacientes, por ejemplo, son usuarios de quimioterapia, ¿no? Vamos a ver que los agentes quimioterapéuticos, ¿no? Lo que van a hacer es afectar, tener una ruptura de lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces se van a elevar justamente las especies reactivas, se van a elevar también las concentraciones de citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y eso va a alterar las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica, ¿no? Lo que va a llevar a que haya una afluencia de sustancias tóxicas que finalmente van a dañar el tejido cerebral. Además, también hay neuroinflamación, como ya sabemos, hay citocinas proinflamatorias que son generadas de manera periférica y que van a cruzar directamente la barrera hematoencefálica y van a causar una activación de la microglia y una respuesta inflamatoria que va a ser perpetuante, ¿no? Es como un círculo vicioso. Ante más inflamación, más activación, más liberación también de citoquinas proinflamatorias que nuevamente activan a la microglia y así sucesivamente, ¿no? Lo cual, al ser justamente algo que va a ir avanzando, va a generar una muerte neuronal, ¿no? Además, también hay un estrés oxidativo, el exceso justamente de especies reactivas de oxígeno causan daño al ADN, como conocemos, lo cual va a desencadenar justamente en vías apoptóticas y muerte de la célula, ¿no? Y también hay una neurogénesis que se va a ver deteriorada, es decir, las mismas neuronas pierden esa capacidad o están como que disfuncionales para poder regenerarse, ¿no? Sobre todo las que están en el hipocampo, ¿no? Justamente porque por la neuroinflamación inducida por citoquinas y también por efectos, por especies reactivas de oxígeno, ¿ok? Y además también va a haber una disminución en lo que es la neurotransmisión, ¿no? Entonces, todos estos factores van a hacer que la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento, etcétera, se vean afectados en las personas que tienen cáncer o que además reciben quimioterapia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales de salud en nuestros consultorios? ¿Cómo podemos evaluar a estos pacientes? Bueno, acá hay una serie de preguntas que podemos hacer justamente para evaluar lo que es la memoria y la atención, ¿no? Podemos preguntar en la consulta al paciente si tiene dificultades para recordar ciertas cosas como citas o eventos, si le resulta difícil concentrarse, si olvida dónde deja ciertos objetos personales y así también sucesivamente para lo que es funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, lenguaje, memoria de trabajo y el impacto en la vida diaria, ¿no? Entonces, justamente son preguntas más simples que no tienen una puntuación, pero que podemos ir haciendo en la consulta y que nos pueden inducir a pensar que estos pacientes podrían estar presentando ya un deterioro, así no estén en una etapa avanzada de la enfermedad, ¿ok? Y entonces aparece también algunas escalas que se pueden usar, que también las podemos enviar luego por el chat de Yachay para que puedan tenerlos. En cuanto al tratamiento, es también importante saber que se puede hacer un entrenamiento cognitivo en estos pacientes. Hay ciertos webs, por ejemplo, donde el paciente puede ir trabajando lo que es la atención, la memoria, la parte visoespacial también, que son gratuitas incluso en la web. Y también se ha visto que la actividad física de moderada e intensa en los pacientes que puedan realizarlo también ayuda a manejar lo que es el deterioro cognitivo. También hablamos de medicamentos en estos casos, ¿no? Por ejemplo, el donepezilo se ha visto que puede mejorar el déficit de aprendizaje y de memoria porque va a atenuar esta inflamación y este estrés oxidativo que estamos viendo en la parte de la fisiopatología. En cuanto a metilfenidato, que es un estimulante, lo que se ha visto es una ligera mejora en la atención, pero no con resultados
significativos en realidad en la población estudiada, ¿no? Y algo novedoso también es que se ha visto, se ha publicado acerca del uso de metformina, justamente en pacientes, por ejemplo, que usan quimioterapia como cisplatino y ciclofosfamida, se ha visto que la metformina puede ser efectiva para contrarrestar estos efectos inflamatorios y de cierta manera prevenir o enlentecer el deterioro cognitivo en estos pacientes, ¿no? También se ha visto el uso de N-acetilcisteína en pacientes con cáncer de ovario que usan platino como quimioterapéutico y también se puede usar hoy por hoy terapia electromagnética de rayos tita en la parte de regiones frontales para manejar lo que es el deterioro cognitivo. Para concluir, entonces, es importante saber que los síntomas psiquiátricos en pacientes oncológicos pueden llegar a ser muy frecuentes, como lo hemos visto con la parte estadística, y afectan el curso de la enfermedad, por lo cual debemos diagnosticarlos de manera oportuna. Además, también van a existir ciertas interacciones entre síntomas físicos de la enfermedad y psicológicos que se experimentan como un todo en la persona, ¿no? En el ser humano, tales como el dolor, la fatiga, y los cuales pueden repercutir también de forma negativa en la enfermedad, ¿no? Y existen ciertos problemas psiquiátricos específicos en ciertos tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, los cambios cognitivos en los tumores del sistema nervioso, la disfunción sexual y ansiedad en pacientes con cáncer urológico y el quimiocerebro o quimioniebla que les mencionaba, que está fuertemente asociado, les he puesto ahí 33% de pacientes con cáncer de mama lo pueden presentar. Ahondar justamente en cada una de estas patologías nos va a permitir no solamente ver la parte fisiopatológica y cómo se correlaciona la inflamación y todo ello con los síntomas psiquiátricos, sino también ver en cuanto al tratamiento qué opciones tenemos, aunque sabemos que todavía el manejo puede ser limitado en algunos casos. Y eso sería todo. Gracias por la atención. Si hubiera alguna pregunta. Gracias, Marinelli, por la presentación. Acá hay algunas preguntas que nos han ido llegando, un tema bastante importante y bastante frecuente, porque como tú nos has señalado, y también es importante recalcar, en los hospitales generales, pues uno de los principales, o por no decir el principal motivo de consulta a las unidades de psiquiatría de enlace, son los pacientes con problemas oncológicos, ¿no? En datos que tenemos del Hospital Almenara nos señalan que el 20% de pacientes que evaluamos en la unidad de enlace tienen un problema oncológico. En segundo lugar están los pacientes con problemas respiratorios en un 9%. O sea, hay una diferencia eh, significativa, ¿no? Es por eso que es muy importante tener presente estos temas, ¿no? Y obviamente eso también se va a entrelazar con la tanatología, en algunos casos, o con el cuidado en pacientes con condiciones terminales, ¿no? Ujú. Eh, el doctor Plácido Puga nos consulta, creo que lo has mencionado también, pero siempre es bueno recalcar, ¿qué antidepresivos se recomienda en pacientes con problemas oncológicos? Si nos lo pudieras reafirmar, Marinelli, por favor. Sí, justamente como les mencionaba, y aquí todavía estoy proyectando, creo, poner la diapositiva, se recomiendan los IRS a la cabeza por la menor interacción con algunos quimioterapéuticos y también con estos pacientes, perdón, menos efectos secundarios, ¿no? En estos pacientes oncológicos y en pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, se recomienda lo que es la paroxetina, en pacientes también puede ser la desvenlafaxina también en estos pacientes, porque interactúan menos con lo que es el tamoxifeno o también otros psicoterapéuticos, ¿no? Aparte de ello, también se ha visto el uso de duloxetina, si además de depresión, son pacientes que tienen dolor neuropático, ¿no? Entonces diríamos paroxetina, desvenlafaxina y duloxetina a la cabeza, en comparación con sertralina, también con floxe que se pueden dar. Y en la guía que presentaba el INEN también evidenciaban el mejor efecto de escitalopram por encima de sertralina o floxetina, ¿no? Y siempre personalizar de acuerdo a cada paciente, ¿no? O sea, se comprende la pregunta del doctor Puga,
y habría que especificar, ya, pero qué tipo de problema oncológico, porque no es lo mismo un cáncer de estómago con Claro. dispepsia marcada, vómitos, ¿no? Que un cáncer de vejiga o un cáncer de páncreas. Cada órgano va a tener pues, su particularidad y pues, va a generar sus dificultades a la hora de poder dar un tratamiento, ¿no? Eh, Acá hay otra pregunta. Yulit Ovalle nos consulta cómo iniciar el primer encuentro con un paciente con un problema oncológico y generar el tan famoso rapport, Marinelli. Complicado, ¿no? Complicado. Sí, justamente este tema del rapport o generar esta conexión, ¿no? Esta relación armoniosa, lo que diríamos en la parte de psiquiatría, la relación médico-paciente, ¿no? Con este usuario que acude pues con un diagnóstico nuevo. En realidad, eh, eh, hace poco, hace un año, si no recuerdo, hubo una charla en la que también asistimos, en la que usted también fue ponente, doctor Huarcaya, donde mencionaban cómo se puede evaluar a estos pacientes, ¿no? No hay una guía definitivamente para poder abordar a un paciente con cáncer, como usted menciona, sí, el hecho de hacer algo individual en todo caso, pero es importante primero brindar información, ¿no? Eh, de ahí la necesidad tal vez de que nosotros estemos informados del tema, porque muchos pacientes vienen con el diagnóstico, ¿no? Les han dicho, sí, tienes este cáncer, vas a hacer quimio y radio, pero no saben más allá de eso, no saben qué le va a pasar, qué va a suceder con ellos, qué cambios va a haber en su vida, en su cuerpo, por ejemplo. Entonces vienen con ese temor, más allá de la tristeza, del miedo a la muerte, a que no haya una mejoría con el tratamiento que le están ofreciendo, ¿no? Entonces, más aún si a veces es un paciente ya con un cáncer que ha sido diagnosticado en etapa avanzada, ¿no? Entonces, recomendaría primero tal vez la protección emocional, ¿no? La escucha activa a estos pacientes, saber qué es lo que piensa el paciente, qué es lo que quiere entender, qué le cuesta todavía comprender del diagnóstico que le han dado, cuáles son sus expectativas. Recordemos que también hay fases para la aceptación de lo que es la enfermedad y muchos pacientes llegan en la fase de negación, ¿no? Donde están irritables, molestos, no aceptan que tienen un diagnóstico. Entonces, la escucha activa y la protección emocional en la cabeza. Y en tercer lugar, brindar información. Tal vez nosotros que trabajamos en salud mental y disponemos de más herramientas emocionales para poder transmitirles la información de manera más clara, más adecuada, podemos dar ese momento de calma, ¿no? A estos pacientes para hacerles ver que estamos ahí justamente para poder ayudarlos en el proceso que van a afrontar, ¿no? Muy bien. Carol Tafur nos consulta, ¿cuál es la mejor intervención psicológica o la que tiene mayor eficacia? Supongo que para este tipo de pacientes, ¿no? ¿Hay evidencia, Marinelli? En realidad, lo que más mencionan es la TCC de manera general, pero para ciertos síntomas como el insomnio, o la ansiedad, hablan de TCC, pues justamente para manejar el insomnio, o también la TCC contemporánea que les mencionaba para estos pacientes que tienen esta ansiedad o este rechazo, este, a asistir a las consultas por el miedo a la recurrencia de la enfermedad, ¿no? Entonces hay artículos que sí validan estas digamos, subtipos de TCC para ciertas intervenciones, ¿no? Insomnio, ansiedad o depresión, por ejemplo, son las que tienen más publicaciones. Y también está lo que es la psicoterapia de apoyo, que es una intervención más breve, y también el manejo de psicoeducación con la familia, ¿no? Genial. Gracias, Marinelli. No sé si hubiera alguna pregunta más, colegas. Tengo varias preguntas también. Bien, gracias entonces nuevamente, Marinelli, por tu presentación y gracias a todos los colegas que han podido conectarse esta noche de jueves, ¿no? Ya se les va a hacer presente las siguientes actividades que tenemos programadas la siguiente semana. Tenemos un tema interesante sobre el trastorno obsesivo compulsivo en el contexto de la psicosis de la esquizofrenia, el famoso trastorno esquizotoc. Así que estén atentos, por favor. Vamos a tener esa actividad, ¿no?
Bien, Marinelli, gracias nuevamente y gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches con todos. Gracias por su Gracias a todos. participación. Hasta luego, doctor. Gracias por la Nos invitación. vemos. Chao, chao. Hasta luego.